Vestigios sorprendentes comenzaron a emerger recientemente en el corazón de América del Sur. Investigadores identificaron en la Amazonía extensos canales y caminos que no parecen ser formaciones naturales. Por el contrario, todo indica que fueron planificados y construidos por manos humanas, formando complejos sistemas de irrigación y redes organizadas que recuerdan el trazado de una ciudad. Durante mucho tiempo aprendimos que la Amazonía habría estado ocupada únicamente por pequeños grupos de cazadores-recolectores, hasta periodos relativamente recientes. Sin embargo, estos nuevos descubrimientos comienzan a desmontar esa narrativa. Una expedición reciente decidió seguir un conjunto de anomalías magnéticas detectadas en las profundidades de la selva, y terminó llegando a algo totalmente inesperado. Una cámara sellada escondida bajo la selva. Lo que había allí dentro no se parecía en nada a simples vestigios de supervivencia. En lugar de herramientas rudimentarias, los investigadores encontraron costillas gigantes de animales extintos de la Edad de Hielo, organizadas en estructuras que recordaban el interior de una catedral. La datación por carbono del lugar produce resultados que simplemente no encajan en la cronología aceptada por los libros de historia. Pero antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. El hecho es que quienquiera que haya construido ese lugar dominaba técnicas de ingeniería avanzadas miles de años antes de que supuestamente existieran. Y, según todo indica, dejó atrás un mensaje capaz de cambiar por completo la forma en que entendemos la historia de la humanidad. La ciudad invisible revelada. La Amazonía tiene aproximadamente el tamaño de todo el territorio continental de Estados Unidos. Aún así, incluso con satélites y tecnologías modernas, conocemos menos el suelo de la Amazonía que la superficie de la Luna. Sigue siendo el último gran punto ciego del planeta. Durante más de un siglo, exploradores desaparecieron intentando localizar ciudades perdidas, escondidas en la selva. La vegetación crece con tanta rapidez que puede devorar por completo un templo de piedra en apenas unos pocos años. Pero hoy ya no dependemos únicamente de machetes y senderos abiertos en la selva para encontrar ruinas. Existe una tecnología capaz de ver a través del bosque. El LIDAR. Piensa en el LIDAR como una especie de sonar hecho de luz. Un avión sobrevuela la copa de los árboles disparando miles de millones de pulsos de láser hacia el suelo. La mayoría de esos pulsos golpea hojas y ramas, pero algunos logran atravesar pequeñas aberturas y reflejarse en el terreno. Después, una computadora elimina digitalmente toda la vegetación de los datos recolectados. El resultado es como si la selva simplemente desapareciera, revelando el relieve oculto por debajo. En 2019, la investigadora Ela Al-Shamahi lideró un levantamiento sobre una región remota en la frontera entre Brasil y Colombia. Aquella área debería mostrar únicamente naturaleza intacta. Pero cuando los datos comenzaron a aparecer en las pantallas del laboratorio, el ambiente quedó en silencio. Lo que surgía allí no eran colinas aleatorias, eran líneas perfectamente rectas que se extendían por kilómetros a través de la selva. La naturaleza no crea líneas rectas. El escaneo reveló caminos, plataformas elevadas y plazas cuadradas. Parecía el trazado de una ciudad cuidadosamente planificada, escondida bajo las lianas de la selva. Pero el detalle más impresionante estaba en el centro del mapa, exactamente en la base de una cresta de piedra caliza. Los datos del láser mostraban una forma ovalada perfecta. No era una dolina. La densidad de la roca era diferente a todo lo que había alrededor. Parecía una puerta gigantesca que había sido fundida y sellada. La doctora Ella se dio cuenta de que aquello no era solo un asentamiento. Era una fortaleza. La escala era impresionante. El área mapeada cubría cerca de 78 kilómetros cuadrados. Para sostener una ciudad de ese tamaño, habría sido necesario un enorme sistema de agricultura, comercio e ingeniería. De acuerdo con la línea de tiempo tradicional, las personas que vivían en la Amazonía en esa época deberían haber sido pequeñas tribus nómadas. Este escaneo demostró que eso era incorrecto. Pero se vuelve aún más extraño. El LIDAR mostró que la puerta en la cresta no estaba cubierta por tierra. Era roca expuesta, pero presentaba una firma química que sugería haber sido calentada a temperaturas extremas. Era como si alguien, o algo, hubiera derretido la roca para sellarla. El equipo sabía que no podía quedarse simplemente mirando la pantalla. Tenían que ir hasta allí. Pero la selva reacciona.
La ubicación estaba a cientos de kilómetros de la carretera más cercana, en una región conocida por tormentas violentas y un terreno extremadamente difícil. La doctora Ella organizó una expedición creyendo que encontraría una ciudad perdida. No tenía idea de que la ciudad sería apenas el comienzo. El verdadero secreto estaba esperando dentro de aquella cresta de piedra. Y llegar hasta él exigiría atravesar un paisaje que parecía desafiar al propio tiempo. El viaje hasta la cresta reveló la primera pista imposible: caminando con bestias extintas. El equipo abrió camino a través de la selva hasta el lugar. Fueron necesarias semanas. Cuando finalmente alcanzaron la base de la cresta, no encontraron la puerta de inmediato. Encontraron otra cosa. Comenzaron a retirar el musgo de la cara del acantilado. Y de repente, uno de los asistentes gritó. La roca no era gris, era roja. Habían encontrado un mural. Pero no eran solo algunas marcas de manos. Aquello era como la Capilla Sixtina de los antiguos. La pintura se extendía por casi 30 metros a lo largo del acantilado. Y los detalles eran aterradoramente precisos. Aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Las pinturas no mostraban jaguares ni monos. Mostraban animales que están extintos desde hace 12.000 años. Había dibujos de mastodontes, parientes de los elefantes que desaparecieron al final de la última edad de hielo. Había perezosos gigantes. Y cuando hablamos de perezoso gigante, no pienses en los pequeños y tranquilos que viven hoy en los árboles. Estas criaturas tenían el tamaño de una camioneta y podían alcanzar cerca de 6 metros de altura cuando se levantaban sobre sus patas traseras. Sus garras tenían la longitud de un antebrazo humano. El hecho de que estos animales estuvieran pintados en la pared significaba una cosa. Los artistas los vieron vivos. Eso situaba el lugar en al menos 12.600 años de antigüedad. Miles de años más antiguo que cualquier civilización sofisticada que supuestamente debería existir en esa región. Pero no era solo un documental de la naturaleza pintado en piedra. El análisis del pigmento reveló algo sorprendente. El ocre rojo utilizado en la pintura no provenía del suelo local. La firma química coincidía con depósitos minerales ubicados a más de 640 kilómetros de distancia. Piénsalo. Hace 12.000 años, estas personas no solo estaban sobreviviendo, estaban viajando, comerciando y transportando materiales artísticos específicos a través de medio continente. Eso exige un nivel de organización comparable al del antiguo Egipto. Pero todo esto ocurrió en el corazón de la Amazonía salvaje. Sin embargo, la doctora Ella notó algo inquietante en el mural. Los animales no estaban simplemente quietos. Estaban corriendo. Todas las figuras estaban representadas en estado de pánico, huyendo de una dirección específica. Y justo en medio del caos, había una figura humana de pie bajo un símbolo extraño. Parecía un círculo con líneas irregulares saliendo de él, como un anillo de fuego en el cielo. Junto a la figura había puntos organizados en un patrón. Un astrónomo del equipo se dio cuenta de que no era decoración. Era un mapa estelar. Pero las estrellas no estaban en las posiciones que vemos hoy. Coincidían exactamente con el cielo nocturno tal como era hace 10.800 años antes de Cristo. Ese fue el final del periodo Younger Dryas, un momento en que la Tierra atravesó un cambio climático súbito y violento. La temperatura se desplomó y luego se disparó. Los casquetes de hielo se derritieron. Los océanos subieron. El mural era un registro de ese desastre. Las personas que construyeron aquello no solo estaban dibujando, estaban dejando una advertencia. Nos estaban diciendo que el mundo ya terminó una vez antes. Y el camino conducía directamente a la puerta oval sellada que el lidar había detectado. El equipo siguió la base del acantilado hasta encontrarla. La puerta era una sección de roca más lisa que el resto, cubierta por un revestimiento mineral claro conocido como calcita. Parecía una formación de flujo mineral, pero mucho más dura. Y aquí está el detalle inquietante. Cuando se acercaron al sello, los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las agujas de las brújulas empezaron a girar, apuntando hacia la puerta sellada, abriendo la cápsula del tiempo. Las agujas de brújula, girando descontroladamente, suelen significar una cosa: una enorme cantidad de material magnético o metales cercanos. Pero aquello era una cresta de piedra caliza. La piedra caliza no es magnética. El equipo instaló escáneres para encontrar un punto débil en la pared de calcita.
Las lecturas de vibración sugerían que la roca no era sólida. Había un espacio hueco detrás de ella. Un espacio enorme. La doctora Ella dio la orden de perforar. Usaron brocas con punta de diamante, esperando atravesar la pared en 1 hora. Tardaron 3 días. El sello mineral era increíblemente denso, reforzado con algo que desgastaba las herramientas. Finalmente, la broca atravesó, y entonces ocurrió algo que estremeció a todos los presentes. Un silbido. Aire presurizado escapó por el agujero. Eso a veces sucede en tumbas selladas, pero aquel aire era diferente. No tenía olor a descomposición ni a podredumbre. Tenía un olor metálico, como ozono y hierro mojado. Era el olor de una tormenta atrapada dentro de una botella durante milenios. Ampliaron el agujero lo suficiente como para poder pasar. La doctora Ella fue la primera. Descendió hacia la oscuridad mientras la luz de su linterna frontal cortaba el polvo. Lo primero que notó fue el suelo. No era el suelo irregular de una cueva. Estaba pavimentado. Dentro de una cueva sellada desde la edad de hielo, había un piso liso y nivelado. Pero se vuelve aún más impresionante. El suelo estaba hecho de un suelo negro, rico en carbono. Es lo que los especialistas llaman tierra preta. Se trata de un supersuelo creado por el ser humano que se encuentra en la Amazonía. Fue desarrollado para ser extremadamente fértil y prácticamente inagotable. Hasta hoy no comprendemos completamente cómo lograron hacerlo tan perfecto. Encontrarlo dentro de la cueva significaba que aquello no era una formación natural. Era un refugio diseñado artificialmente. Cuando el resto del equipo entró, se dio cuenta de la escala del lugar. El techo se arqueaba a unos 9 metros sobre ellos. Las paredes estaban reforzadas con pilares de basalto, una roca volcánica extremadamente dura, que tuvo que ser transportada desde kilómetros de distancia. Aquello era una obra maestra arquitectónica. Fue construido para soportar el peso de la montaña. Caminaron más hacia el interior, siguiendo el camino pavimentado. El aire era pesado. El silencio era absoluto. No había murciélagos ni insectos. Solo el sonido de sus botas sobre el suelo antiguo. Entonces el camino se abrió hacia una cámara central. Y lo que vieron allí hizo que el descubrimiento del lidar pareciera algo común. Alineados a lo largo de las paredes había huesos. Pero no estaban apilados como en un cementerio. Estaban organizados. Enormes costillas curvas, cada una de más de 8 metros de largo, estaban fijadas en el suelo formando arcos perfectos, creando algo parecido a un túnel de caja torácica. Eran costillas de los mastodontes que habían visto en el mural del exterior. Los constructores usaron los huesos de esos gigantes para crear una estructura dentro de la cueva. Parecía un templo o un santuario. El esfuerzo necesario para arrastrar esos huesos de varias toneladas hacia el interior de la cueva y colocarlos allí es difícil incluso de imaginar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué construir una catedral de huesos dentro de una montaña sellada? La doctora Ella caminó hacia el centro de la sala. Allí había una depresión circular, como una piscina. Estaba llena de un líquido negro completamente inmóvil. Parecía un espejo oscuro. Cuando iluminó la superficie con su linterna, el reflejo no parecía normal. El líquido era espeso, viscoso. Aquello no era agua. Era algo completamente diferente. El eco del impacto. El equipo se acercó a la piscina negra con cautela. En la Amazonía, el agua estancada suele significar parásitos y enfermedades. Pero aquel líquido era estéril. Recogieron una muestra. No era petróleo ni agua turbia. La prueba de campo reveló que era agua fuertemente saturada con isótopos metálicos y carbón. Era casi como un agente líquido de preservación. Y funcionaba. Flotando en aquel líquido negro y denso había semillas. No eran semillas fosilizadas. Eran material orgánico preservado. El botánico del equipo casi se desmayó. Eran semillas de plantas que se extinguieron hace más de 10.000 años. Había especies de palmeras y plantas medicinales que ya no existen en la Amazonía moderna. Esto cambia todo. La cueva no era una tumba para personas. Era un arca. Los constructores vieron el desastre acercarse. El anillo de fuego en el cielo mostrado en el mural. Sabían que las plantas del exterior morirían. Entonces construyeron un refugio. Crearon un ambiente estéril usando el líquido negro y la tierra preta.
y almacenaron las semillas de su mundo para volver a plantarlo más tarde. Pero nunca tuvieron esa oportunidad. El equipo encontró jarras selladas con cera a lo largo de las paredes. Dentro había más semillas, tubérculos secos y muestras genéticas de los cultivos de aquella época. Aquello era una bóveda del fin del mundo, exactamente como la que existe hoy en Noruega, pero construida hace 12.000 años. Esto demuestra que esas personas antiguas comprendían la biología, la preservación y la planificación a largo plazo a un nivel que nunca imaginamos. No estaban simplemente sobreviviendo día tras día. Estaban pensando en el futuro de su civilización siglos por delante. Pero había un último misterio en la cueva. La pared del fondo estaba cubierta por una gruesa capa de hollín. No de una fogata común, sino de una explosión de alta intensidad. Incrustadas en el hollín había diminutas esferas de vidrio llamadas microesférulas. Estas pequeñas esferas de vidrio solo se forman cuando las rocas se derriten por un impacto cósmico o por una explosión nuclear. La doctora Ella comprendió la verdad. La teoría del impacto del Younger Dryas sugiere que un fragmento de cometa golpeó la Tierra hace aproximadamente 12.800 años, provocando incendios masivos y un congelamiento repentino. Las microesférulas en la pared demostraban que la teoría era real. La onda de choque del impacto debió haber llegado hasta allí. El calor fue tan intenso que derritió la roca del exterior, sellando la cueva. Las personas que construyeron aquella bóveda no desaparecieron misteriosamente. Quedaron atrapados, o quizá sellaron el lugar desde dentro para proteger su contenido, esperando que alguien en el futuro lo encontrara. La estructura de huesos, el mapa estelar, el banco de semillas, todo era un mensaje. Estaban intentando salvar los elementos fundamentales de su mundo. La anomalía magnética que el equipo detectó afuera provenía de los pilares de basalto. Estaban fuertemente magnetizados, probablemente debido a las intensas tormentas eléctricas que ocurrieron durante un evento de impacto cósmico. Todo dentro de la cueva era un registro físico del día en que el mundo casi terminó. Pero la parte más inquietante fue lo que encontraron junto a la piscina. Cerca del borde de la misteriosa piscina negra, el equipo encontró algo que no debería estar allí. Era un conjunto de herramientas. Eran elegantes, afiladas y negras. Estaban hechas de obsidiana, vidrio volcánico. Aquí está el problema. No existe obsidiana en la Amazonía. La geología de la región no lo permite. Para encontrar vidrio volcánico como ese, es necesario viajar hasta la cordillera de los Andes. Eso significa recorrer miles de kilómetros a través de algunos de los terrenos más difíciles de la Tierra. Encontrar obsidiana allí es como encontrar un oso polar en el Sahara. Simplemente no tiene sentido. Eso confirmó algo gigantesco. Demostró que existía una red de comercio. Una red que se extendía por todo el continente. No estamos hablando de algunos hombres caminando por senderos. Estamos hablando de una verdadera supercarretera comercial que transportaba materias primas pesadas a lo largo de distancias aparentemente imposibles. Pero ¿cómo transportaban todo eso? Aquí entra la primera teoría audaz. Algunos investigadores más alternativos observan el tamaño de estos bloques de obsidiana y la ausencia de marcas de ruedas y sugieren algo radical. Hablan de levitación acústica. Existen leyendas en todos los Andes sobre sacerdotes que podían usar el sonido, frecuencias específicas producidas por trompetas o cantos, para hacer que rocas pesadas se volvieran más ligeras. Hoy sabemos que las ondas sonoras pueden levitar pequeñas gotas de agua en laboratorio. ¿Será que estas antiguas civilizaciones descubrieron cómo ampliar esa tecnología? ¿Será que hicieron que estas herramientas cruzaran montañas vibrando en el aire? Parece una locura. Pero al observar el estado impecable de estas herramientas, surge la duda. Sin embargo, las herramientas en sí no eran la parte más aterradora. Era la forma en que fueron encontradas. Estaban dispuestas con cuidado, perfectamente paralelas. Un cincel aquí, una piedra de martillo allá. Parecía exactamente un taller donde el trabajador acababa de salir a almorzar. Era casi posible imaginar que regresaría en cualquier momento. Pero nadie regresó. No había cuerpos en la cueva. El suelo fue escaneado. Las esquinas fueron examinadas. Buscaron fosas funerarias. Esta es la parte que quita el sueño a los especialistas. Si esta cueva era un refugio diseñado para sobrevivir a un apocalipsis, ¿dónde están las personas?
Si murieron allí, ¿dónde están los huesos? Si se fueron, ¿por qué dejaron sus herramientas más valiosas atrás, organizadas con tanto cuidado? La doctora Ella tiene una teoría, pero es una teoría pesada. Ella cree que la cueva no fue construida para ellos, fue construida para nosotros. Pero hay otros que van aún más lejos. Observan la ausencia de cuerpos y las anomalías electromagnéticas en las paredes y proponen la llamada teoría del cambio de fase. ¿Y si no murieron? ¿Y si no se fueron caminando? Físicos cuánticos dicen que existen otras dimensiones superpuestas a la nuestra. Algunos teóricos creen que esta cultura altamente avanzada descubrió una forma de hacer que sus cuerpos físicos vibraran en una frecuencia más elevada. Cuando el cataclismo llegó, cuando el cielo se transformó en fuego y las inundaciones comenzaron, ellos no corrieron, simplemente cambiaron. Dieron un paso lateral hacia una realidad paralela, dejando sus herramientas físicas atrás porque ya no necesitaban más la materia. Suena a ciencia ficción, pero tenemos leyendas sobre pueblos de las estrellas, o dioses del cielo desapareciendo en un destello de luz, en prácticamente todas las culturas antiguas. Tal vez no fueron a las estrellas, tal vez aún están aquí, simplemente invisibles a nuestros ojos. Pero volvamos a la Tierra por un momento, o al menos a la geología. La doctora Ella cree que ellos sabían que no podrían sobrevivir físicamente al cataclismo que estaba por llegar. El clima estaba cambiando demasiado rápido. El evento de impacto del Younger Dryas estaba enfriando el planeta prácticamente de la noche a la mañana. La megafauna, que era su principal fuente de alimento, estaba desapareciendo en extinciones masivas. Vieron lo que venía. Sabían que su tiempo estaba llegando a su fin. Entonces dedicaron sus últimos esfuerzos a un único objetivo: preservar el código fuente de su civilización. Sellaron la cueva. Colocaron las semillas y los registros de ADN de los animales a salvo dentro de la Tierra. Lo protegieron todo con rocas magnetizadas para desviar la radiación y con la piscina química para estabilizar la temperatura. Después, sellaron la puerta. Lo que ocurrió con ellos después de eso sigue siendo un misterio. Tal vez caminaron hacia afuera, hacia el frío congelante, y perecieron. Tal vez descendieron hacia el interior de la Tierra. Esa es otra teoría audaz que está ganando fuerza. Muchas tribus indígenas de la Amazonía hablan sobre el pueblo hormiga, o los de dentro, que viven en vastos sistemas de cavernas en las profundidades del subsuelo. ¿Será que esta civilización se retiró aún más hacia el interior de la corteza terrestre, usando energía geotérmica para sobrevivir a la edad de hielo en la superficie? Si el LIDAR está en lo correcto y existen túneles conectando estos lugares por cientos de kilómetros, es posible que no hayan construido solo un refugio. Pueden haber construido una puerta hacia un mundo subterráneo que aún ni siquiera hemos cartografiado. Sea lo que sea que haya sucedido con ellos, este descubrimiento nos obliga a reescribir los libros de historia. Necesitamos arrancar el primer capítulo de la historia humana y comenzar de nuevo. Durante mucho tiempo creímos que la civilización comenzó en Mesopotamia, en el actual Irak, hace aproximadamente 6000 años. Nos dijeron que antes de eso, solo éramos cazadores-recolectores, golpeando piedras unas contra otras. Pero este sitio en la Amazonía demuestra que sociedades altamente complejas existían miles de años antes de Sumeria o Babilonia. Dominaban la geología, entendían la química lo suficiente como para crear aquella piscina de preservación. Tenían una agricultura que hace que nuestras técnicas parezcan primitivas, y poseían conocimientos astronómicos capaces de predecir ciclos cósmicos. Se enfrentaron a una amenaza a la que todavía somos vulnerables hoy: un cambio climático súbito y violento en el planeta. Esto plantea la llamada teoría de la cultura madre. Durante años, algunas personas han susurrado sobre Atlántida, no como una ciudad mágica sumergida llena de sirenas, sino como una verdadera civilización marítima global que existió durante la Edad de Hielo. ¿Podría la Amazonía haber sido una colonia de ese imperio perdido? Los símbolos en las herramientas de obsidiana coinciden con símbolos encontrados en Turquía, en Göbekli Tepe. También coinciden con símbolos encontrados en Indonesia. ¿Cómo sería posible, a menos que existiera una cultura global conectada por barcos o por vuelo? Sí, vuelo. Entre los artefactos existen pequeños objetos de oro que se parecen sospechosamente a aviones. Alas aerodinámicas, estabilizadores verticales. Los arqueólogos los llaman insectos zoomórficos,
pero cuando uno de ellos se coloca en un túnel de viento, genera sustentación. Si estas personas tenían vuelo, entonces la ciudad perdida no era solo una ciudad de oro, era el centro de una red global. Era una ciudad del conocimiento. El verdadero tesoro no eran las joyas, era la prueba de que la humanidad ya se ha levantado y caído más veces de lo que imaginamos. Entonces, ¿tú crees que existen más bóvedas del fin del mundo escondidas en la Amazonía? ¿O esto fue solo un caso único en la historia? Esto hace pensar en cuánto realmente sabemos sobre nuestro pasado. Deja tu opinión en los comentarios abajo. Y si te gustó esta exploración profunda en lo desconocido, deja tu like y suscríbete al canal. No querrás perderte lo que descubriremos a continuación. Gracias por ver.